concepto de inflamación es ese, es el mecanismo de respuesta de un tejido vivo vascularizado. Inflamación creo que se le puede hacer con inflamación. Esa es la inflamación. Es el mecanismo de respuesta de un tejido vivo vascularizado. ¿Y por qué razón tiene que ser tejido vivo? Porque un tejido muerto tiene respuesta. Claro, tiene razón. Un tejido En muerto. un organismo que está muerto, No hay definitivamente no hay ese proceso. No sucede el proceso inflamatorio. Más bien, algunos procesos inflamatorios pueden causar la muerte, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser vascularizado el tejido? ¿Para? Sería una oxigenación. ¿Qué sucede con los vasos sanguíneos? Nutrición. El vaso de dilatación, los vasos sanguíneos es una vasodilatación y se vuelven más. Primero hay vasodilatación. No, primero una vasodilatación espontánea y después se vuelve Ah, más sí. vasodilatación. ¿No? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es lo que corresponde a mecanismos de esa inflamación, ¿no? En primer lugar, como bien dice su compañero, hay una vasoconstricción. ¿Por qué razón vasoconstricción? Claro, la agresión siempre el vaso actúa contrayendo. Y el ejemplo que siempre les menciono es, con uno de sus dedos presione el dorso de su mano. ¿Qué sucede? Se ve más pálido, ¿no es cierto? ¿Por qué se ve pálido? Porque no llega a los flujos sanguíneos. Claro, ustedes al presionar están cortando el flujo sanguíneo. Entonces, por eso, en una inflamación, la primera reacción que existe es una vasoconstricción. Pero esa reacción es muy rápida. Como han podido ver, lo que han hecho es presionándose con uno de sus dedos el dorso de su mano, eso vuelve rápidamente a lo normal, ¿no? Entonces la vasoconstricción es pasajera. Pero, como es una acción, hay una reacción. Después de la vasoconstricción, ¿qué va a haber? Segundo término, vamos a tener vasodilatación. Vasodilatación, que es más duradera, ¿no es cierto? Es una reacción rápida, termina también de esa forma y esta dura más tiempo. Es la vasodilatación. Con esa vasodilatación también suceden otros alcances, otras acciones, ¿no? ¿Qué va a suceder después? Si nosotros tenemos un capilar o un vaso sanguíneo, nosotros sabemos que en el centro del vaso van a circular los elementos formes, ¿no es cierto? Circulan los elementos formes, especialmente los leucocitos, hematíes, plaquetas, y por una razón fundamental, que es ¿por qué circulan en el centro? Por la presión. Por Por la presión con cortes. ¿no? Básicamente porque tienen mayor peso molecular, ¿no es cierto? Los elementos formes, los leucocitos, hematíes y plaquetas van a circular en el centro porque tienen mayor peso molecular. Pero, ¿qué circula en la periferia? ¿Qué va a haber en la periferia? Si los elementos formes están en el centro, cuando todo está normal. El líquido de la sangre, que es el plasma, ¿cierto? Entonces, hemos visto que en el proceso de vasoconstricción hay una palidez, una reducción de la luz del vaso. Como reacción viene la vasodilatación. ¿Qué va a pasar con los leucocitos, especialmente, que son los que van a defendernos? Ya no van a estar en el centro. En el proceso de vasodilatación, los leucocitos se marginan. Hay marginación leucocitaria, ¿no? Después
se agrupan muchos leucocitos cerca de la pared del vaso y eso se conoce con el nombre de pavimentación. Es como si fuese un pavimento o un piso, ¿no? Los primeros se marginan, ¿eh? Luego se pavimentan, se ubican en la pared del vaso y los leucocitos van a tener una propiedad inherente a ellos que es la que les permite salir del vaso, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa propiedad? Cuando el leucocito sale del vaso, Diapedesis. así es una propiedad inherente la diapedesis, pero además aprovecha la vasodilatación que va a provocar una separación de las células endoteliales, ¿no? Entonces eso facilita esta diapedesis, ¿eh? Vamos a tener entonces la diapedesis. El leucocito ya está afuera, ¿eh? Especialmente los polimorfonucleares, que son los primeros que van a salir, ¿no es cierto? ¿Ejemplo? O neutrófilos o polimorfonucleares, ¿eh? ¿Qué? ¿Y qué va a hacer una vez que está afuera? Ah, claro, no, una vez que está afuera no va a ser uno solo. Definitivamente podemos tener un agente causal, ¿no? Y lo que hace el leucocito es reconocer a este elemento que está causando la lesión como un elemento extraño, ¿no? Entonces, el leucocito también aprovecha otra de sus propiedades, que es la quimiotaxis, ¿no? La quimiotaxis, que lo orienta hacia donde está el agente causal. ¿Okay? Y casi siempre les digo a ustedes, para que no se olviden, el leucocito toma taxi para llegar hasta donde está el agente causal, ¿no? Que es esa propiedad, quimiotaxis, por elementos químicos se va a orientar hacia el agente causal. Y una vez que lo identifica como elemento extraño, ¿qué va a pasar? No, fagocita, así es. El neutrófilo tiene la propiedad de fagocitar, ¿no? Entonces vamos a tener leucocito y el elemento extraño es fagocita. ¿Y qué puede pasar en ese proceso de fagocitosis? El hecho de que se extravase el polimorfo nuclear ya es el mecanismo inflamatorio, ¿no es cierto? Porque está actuando en defensa de nuestro organismo. Así es. Si nuestros leucocitos nos defienden bien, vamos a tener nosotros una de las reacciones que es la de fagocitar o morir o hacer que el agente causal muera, ¿no? Muere el agente causal. ¿Sí? Esa es una de las posibilidades que puede haber. Y ahí felices nosotros, porque el leucocito nos está defendiendo bien y no va a haber el desarrollo de la enfermedad. El leucocito nos está defendiendo de esa cosa. Pero puede suceder lo contrario. Ajá. Va a depender mucho de la capacidad vírica del agente causal, como también de la cantidad de estos elementos, ¿no? Que van a, muchas veces puede causar la muerte del leucocito. ¿Sí? Entonces, cuando muere el leucocito por acción del agente nocivo, ahí sí tenemos que preocupar. Ahí ya comienza a desarrollarse la enfermedad. Si puede desarrollarse algún tercer evento, ¿sí o no? Sobre todo cuando hay parásitos que afectan a nuestro organismo, ¿no? Muchas veces los leucocitos no atacan al parásito,
¿sí? Muchas veces el leucocito ayuda a que el parásito pueda resistir, y en otra vez el parásito también ayuda al leucocito a que no se degrade, ¿no? Entonces pueden suceder esos tres eventos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces no se olviden, este es el mecanismo de acción leucocitaria. Para este mecanismo de acción leucocitaria, según la literatura, vamos a tener de que hay una serie de agentes químicos que ayudan a este mecanismo, ¿no? Por ejemplo, tienen las interleucinas, que puede ser 4, 6, 8, ¿no? Que ayuda a este proceso. También tienen la denominada leucotaxina, ¿sí? Que es otro elemento bioquímico que ayuda a todo este proceso, ¿no? También hay las quimioquinas o quimiosinas que intervienen también en esta forma para estos cambios, ¿no? Para que el leucocito pueda actuar eficientemente, ¿sí? También van a tener ustedes lo que es esta sigla, la FAB. Mencionamos mal, no es la FAB. Uno puede pensar que es la Fuerza Aérea, no. Es el factor de agregación planetaria, también interviene en este proceso, ¿no? Aunque el factor de agregación planetaria va a intervenir más en lo que es el proceso de reparación del tejido, ¿no? Entonces, estos son elementos bioquímicos que van a ayudar al proceso de acción leucocitaria. ¿De acuerdo? Entonces, pueden haber estos tres eventos, sobre todo el primero, si es que los leucocitos responden bien, vamos a tener que no hay desarrollo de enfermedad, ¿no? Bien. ¿Qué más vamos a tener aparte de esta acción leucocitaria? Lo que tenemos que ver es qué signos caracterizan a la inflamación, ¿no es cierto? Signos característicos de la inflamación. Si hay vasodilatación, claro, ¿no? Vamos a tener, ¿cuántos signos son? Son 5 horas. Calor, tumor. Tumor, dolor, tumor, pérdida de función. Tumor todavía se sigue utilizando, pero es mejor mencionarlo como edema, ¿no? Y por último, Pérdida de función. la limitación funcional. Limitación. Los 4 primeros signos característicos de la inflamación fueron descritos desde la época romana. Los médicos que han existido en esa época fueron los que determinaron esos 4 primeros signos. Y varios años después se agrega lo que es la limitación funcional, ¿no? ¿Por qué se produce el calor? El calor que nosotros lo vamos a traducir como fiebre, ¿no es cierto? Calor que nosotros lo traducimos como aumento de temperatura o fiebre, ¿no? ¿Por qué se produce? Por situaciones inflamatorias. También intervienen los elementos químicos, pero en eso está apoyado por la vasodilatación. La vasodilatación es lo que provoca el rubor, ¿no? Y eso es característico, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos que una persona tiene rubor? Porque la zona donde se produce la inflamación está mucho más enrojecida, ¿no es cierto? ¿Eh? Y el rubor lo conocen bien las chicas, ¿sí? Lo utilizan para estar más rosaditas en
sumergida, ¿no es cierto? Entonces por eso se le llamó rubor. Y cuando solicitan ustedes las clásicas chapas, también le llaman así, rubor, ¿no? Entonces, eso es una característica inflamatoria. ¿Y el dolor por qué se produce? En este mismo esquema, ¿no?, del vaso sanguíneo, hemos dicho que en el proceso de vasodilatación o cuando está normal, lo que circula en la periferia es el plasma, ¿no es cierto? El plasma circula en la periferia. Entonces, cuando hay este proceso de vasodilatación, ¿qué es lo primero que va a salir? El líquido, ¿no es cierto? Sale el plasma, y se va a acumular el líquido en el intersticio, ¿no es cierto? Cuando sale el líquido y se acumula en el intersticio, ¿qué produce? El edema, el denominado tumor o edema. ¿Sí? Y recuerden ustedes que en el aspecto normal, cuando el plasma se extravasa, no se produce edema. Cuando todo está normal, ¿no? Y ese plasma prácticamente se va a acumular porque en nuestros vasos sanguíneos vamos a tener una diferencia de presiones, sobre todo a nivel de los elementos más distales de nuestros vasos sanguíneos, ¿no?, que son los capilares arteriolares y las vénulas, ¿no es cierto? Los vasos venosos que están en las partes más distales. Supongamos que este es un capilar arteriolar y acá un capilar venoso, ¿sí? Y en las extremidades de nuestra anatomía, en las partes más distales, eso sucede para el intercambio de sangre, ¿no es cierto? Pues bien, pero recordemos que las arteriolas tienen una determinada presión y las vénulas otra. No es la presión que conocemos comúnmente, que es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, sino a nivel distal, a nivel de los capilares, esta presión, por ejemplo, es de 20 en las arterias, también milímetros de mercurio, y en los vasos venosos aproximadamente es de 10 milímetros de mercurio. Si hay esa diferencia de presiones, ¿qué va a pasar? Esa elevada va a ir de arteria esa elevada. Claro, ante esta diferencia de presiones, la sangre que pasa de las arteriolas, ¿no?, va a haber un sobrenadante. Por lo general, el sobrenadante es el plasma, ¿no? El plasma sale, ¿no?, de los vasos y se acumula en el intersticio. ¿Sí? Para que no suceda eso, para que no exista edema, normalmente, ¿quién interviene para evitar que se produzca edema? En lo normal. Para evitar esto, nosotros vamos a atender los vasos linfáticos. ¿Ves? Cuando está todo normal, los vasos linfáticos se encargan de reabsorber todo ese plasma que hay como diferencia de presiones entre arteriolas y venas. Por eso es que no desarrollamos edema, que si no hubiesen los linfáticos, sí, tendríamos edema. Entonces los linfáticos se caracterizan precisamente por eso, porque reabsorben el plasma, el líquido de la sangre, ¿no? Por esa razón no hay edema. Pero, ¿qué va a pasar cuando
el plasma sale mediante un proceso inflamatorio. Parte de ello es absorbido por los vasos linfáticos, pero es más la cantidad de plasma que se extravasa que vamos a tener el acúmulo de ellos en el intersticio. Entonces, eso va a dar la hinchazón, o llamado tumor, o lo conocemos como edema. El edema característico de todo proceso inflamatorio. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero a la vez, ¿qué otro elemento tenemos cerca a los vasos? ¿Qué otro elemento tenemos cerca a los vasos? Así con fibras ondulantes, está cerca a los vasos porque va a formar el clásico vaso, con flechita, vena, arteria, ¿no es cierto? Entonces vamos a tenerlo cerca. Y si este plasma que va a tener los elementos bioquímicos que producen la inflamación van a llegar a irritar a este nervio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se irrita el nervio? ¿Ah? Vamos a tener el mecanismo de dolor, ¿no? El nervio se irrita y envía la comunicación al sistema nervioso central y el retorno se traduce como dolor en la zona donde se está efectuando esa inflamación. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos la explicación del signo de dolor. ¿Okay? Y la última, la limitación funcional, ¿por qué? ¿Por qué la limitación funcional? Está relacionado, sí, con este signo, con el dolor. ¿No? Es mediado por las interleucinas 1, 6 y 8. Claro, en todo proceso intervienen muchos elementos que son mediadores de la inflamación, ¿no? Pero, ¿por qué la limitación funcional? Debido a que se está generando mucho, directamente se está mandando la señal de dolor, entonces poco a poco está Hacer la limitación funcional está asociado a la intensidad del dolor. ¿Okay? Si no, tomemos como ejemplo el deporte más popular, el fútbol. ¿Qué pasa cuando un jugador marca a otro y de repente le manda un buen planchazo? Claro, hay dolor, ¿no es cierto? Pero dependiendo de esa intensidad, muchas veces ese jugador lo atiende y determinan de que ya no siga jugando. Entonces, ¿qué está pasando? Está limitando su función. ¿No es cierto? Hay limitación de la función, ¿no? Provoca de que otro jugador lo reemplace en ese partido, ¿no? Yendo a otro proceso, en esta época que está cediendo un poco, que es la época invernal, ¿no? Algunos faltamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, claro, por la intensidad de la inflamación, en este caso de la gripe, ¿no? Porque a veces nos da fiebre, definitivamente, y en casa te van a decir, mejor no vayas, ¿no? Estás con fiebre, no vayas a la universidad. ¿Sí? Si el proceso es más intenso, tienes tolerabilidad en todo el cuerpo. Entonces, eso también te provoca a no venir a clase, ¿no? Entonces, por esas sensaciones, ¿qué estamos haciendo al no venir a clase? También estamos limitando nuestra función. Hay limitación funcional. Imagínense eso en un sujeto que tiene fracturas de cualquier parte de su cuerpo. Con mayor razón, la limitación funcional puede existir, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma podemos explicar cómo es que se producen estos signos inflamatorios,
acuerdo? Bien. Aparte de esto, ¿qué tipo de inflamación vamos a conocer? Inflamación, Aguda y crónica. dos tipos, ¿no? Inflamación aguda. Si hay una aguda, hay otra que es crónica. Pero junto con la inflamación crónica hoy en día se considera otro tipo de inflamación. Antes lo consideramos aparte.